Hola amigos, ¿cómo andan? Estamos en Budapest, capital de Hungría, conocida como la joya del Danubio. Y la vamos a recorrer en 2 días, gastando lo mínimo posible, pero exprimiendo cada momento. Vamos a visitar termas, vamos a recorrer su historia, vamos a comer comida típica, tomar unas buenas birras también y hacer un crucero por el Danubio. Quédate hasta el final del video porque te vamos a mostrar cómo hacer todo esto de manera low cost. Así que vamos que vamos. Antes de empezar con el recorrido, un poquito de información general. Hungría está dentro de la Unión Europea, pero su moneda no es el euro, sino que es el florín húngaro, donde más o menos al cambio del día de hoy es un euro equivalente a 410 florines. Igualmente, te aceptan tanto los florines como los euros a la hora de pagar. Otra cosa muy importante, que hay que tenerla en cuenta ni bien salís del aeropuerto, es el tema de transporte. Acá es muy fácil moverse en transporte público, hay muchos transportes, hay colectivos, tranvías, metro, etcétera, etcétera, que a lo largo del video vamos a ir mostrando. Pero para empezar, lo que le queremos contar es que es muy barato, ¿ok? Acá el boleto sencillo, sea para el transporte que sea, vale menos de 1 euro, así que está buenísimo y como decíamos, es una forma súper barata y súper ágil de poder moverse por Budapest. Lo que sí cambia es el colectivo que te lleva desde el aeropuerto al centro y viceversa, donde sí es un poquito más caro, pero está buenísimo porque es como un colectivo urbano, tiene bastante frecuencia y sale alrededor de 5 o 6 euros. Así que es una muy buena opción, donde obviamente tenés otras como taxi y demás, pero no es lo que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a hacer un viaje low cost. En este video no nos vamos a detener mucho en la historia, sino en mostrarles los diferentes lugares que se pueden visitar. Donde, para ponernos en contexto, nuestro recorrido empieza acá, en el puente de las cadenas. ¿Y esto por qué? Porque gracias a este puente es que existe Budapest. Y esto es porque el puente unió mutuamente a 2 asentamientos. A Buda, que es donde estamos nosotros en este momento, y a Pest, que es la parte de la ciudad que tenemos enfrente, y están separadas por el río Danubio, que lo tenemos aquí. La primera que se creó fue Buda en el siglo XIII, luego de la invasión de los mongoles, y su importancia fundamental fue durante la Edad Media, porque fue la sede justamente de la realeza húngara. Al contrario, Pest se creó mucho más tarde, se creó a principios del siglo XIX, y esto es porque se encuentra dentro de lo que llama la depresión del Cárpatos, que se llama de esta manera porque es una zona baja, muy llana y muy inundable, que luego se fue adaptando justamente para ser un soporte a Buda. Hacia fines del siglo XIX se decide unificar estas 2 ciudades, formar así Budapest, y esto se logra con la creación de este puente. Que bueno, su nombre, como ya dijimos, es el puente de las cadenas, por su forma. Originalmente estaba hecho con cadenas, pero de una manera más romántica se la conoce como el puente del beso. ¿Y esto saben por qué es? Porque dicen los húngaros que permite que Buda y Pest se besen y se formen como si fuera una pareja. Así que bueno, un datito de color muy romántico y muy interesante que nos pareció cuando lo escuchamos. Nuestro recorrido por Buda comienza acá, frente a la iglesia de Matías. Esta es una de las iglesias más importantes de Budapest y su nombre real es la iglesia de Nuestra Señora. Pero como recién dije, se la conoce como la iglesia de Matías
en honor a Matías Corvino, que fue uno de los monarcas más importantes de Hungría. Además de mandarla a refaccionar y de mantenerla y de dejarla con su máximo esplendor, se casó acá 2 veces y la ciudad justamente la bautizó de esta manera. Este edificio data del siglo XV y es un estilo neogótico muy llamativo que tiene sus particularidades, ¿no es cierto?, de este estilo, pero lo que más sobresale de esta iglesia son los tejados que tiene, que son de cerámica vidriada y son muy coloridas y le dan un aspecto impresionante. Vamos a verla más de cerca. Y junto a la iglesia de Matías se encuentra el Bastión de los Pescadores, que esta es una especie como de castillo, vamos a decir, que en realidad es un mirador, ¿ok? Es uno de los lugares también más famosos que tiene Budapest, principalmente porque es un mirador donde se puede ver la parte de Pest y todo lo que es el río Danubio. Esta construcción se levantó en el siglo XIX y su nombre se debe a una leyenda que dice que el gremio de los pescadores en la Edad Media resguardaba y defendía toda esta parte de lo que hoy en día es Budapest. Así que bueno, decidieron ponerle este nombre en honor a ellos. Es el castillo de Buda, que fue construido en el siglo XIII y era la antigua residencia de los reyes. Hoy en día alberga la Galería Nacional y el Museo de Historia, pero lo que más nos encanta de ese lugar son las vistas que se tienen, que son impresionantes del río Danubio y de Pest. Si venís de Budapest, una de las cosas que tenés que hacer sí o sí es dar un paseo por el río Danubio en un crucero. El río Danubio es el segundo más importante de Europa, principalmente por su tamaño y su caudal. Nace en Alemania y desemboca en el Mar Negro. Y podría decirse que separa a la ciudad de Budapest en Buda y Pest, pero lo une transformándolo en una sola ciudad hoy en día. Así este tipo de paseo hay un montón de opciones. Nosotros compramos un billete de 1 hora que te da un paseo por el río, te dan una copa también de champagne para disfrutar y nos salió 21 euros cada uno. Y lo mejor de todo son las vistas espectaculares. Estamos por pasar acá, no sé si alcanza a ver, pero es el Puente de la Libertad y a ambos lados están los principales atractivos de la ciudad. El mercado central para ver todo lo típico de este país. Pero miren ya afuera lo lindo que se ve la arquitectura. Los mosaicos ahí que están espectaculares. Así que vamos a ver lo que se ve. Estamos
estamos acá probando comida típica de Hungría. Esto es como una pizza frita, se llama lángus. Ahí ya estuve dando unas mordidas, que había mucha hambre. Está deliciosa, es como una masa frita, después está esa como crema ácida, quesito y después hay diferentes toppings. Nosotros la agarramos como la clásica para probar y la verdad que está espectacular, 10 de 10, muy rica. Esta porción nos salió aproximadamente 8 euros. Y el lugar imperdible, vamos a decirle la joya de la corona de Budapest, es el edificio que vemos acá, que es el Parlamento. Fue inaugurado en 1902, es la sede del gobierno nacional. Con su estilo neogótico y con elementos de otros estilos arquitectónicos como el barroco, destaca justamente por su forma, transformándolo en el tercer parlamento más grande del mundo. Además de su arquitectura, lo que más destaca, no solamente viéndolo de cerca, sino viéndolo de todos los ángulos de la ciudad, es su famosa cúpula, la cual tiene 96 metros de altura. Y esta altura no es casualidad, sino que la pusieron, le hicieron de esa manera, mejor dicho, en referencia o conmemoración al año 896, que es cuando se fundó esta nación, cuando se fundó Hungría. Todos los lugares que tenés que visitar sí o sí, y acá la Basílica de San Esteban. Finalizada a principios del siglo XX, lleva su nombre en memoria del primer rey de Hungría, ¿sí? Que termina siendo justamente San Esteban. Es la iglesia más importante de este país, donde se destaca, además de su eclecticismo en cuanto al arquitectónico, su maravillosa cúpula que la podemos ver arriba de color verde, donde al igual que el Parlamento tiene 96 metros. Es muy interesante ingresar a esta basílica porque dentro de la misma hay una reliquia sagrada de la Iglesia Católica, que es la mano derecha momificada de San Esteban, lo cual, bueno, es un punto muy llamativo y característico. Así que bueno, si venís acá a Budapest, no olvides pasarte por acá, por esta zona, donde por su tamaño la vas a ver sí o sí. Y uno de los lugares más famosos de Budapest, y podría decirse de toda Europa también, son las famosas termas de Széchenyi, que es donde estamos acá por entrar. Fíjense, esta arquitectura bastante particular, que son baños termales, es un complejo, no es el único que hay acá en Budapest, pero podría decirse que es el más famoso e importante, y son el complejo de termas más grandes de Europa. Fueron inaugurados en 1913 y justamente son manantiales naturales, donde les comentábamos anteriormente que la ciudad de Pest, justamente donde estamos acá, esta parte de Budapest, se encuentra en la depresión del Cárpatos y que es toda una zona rica en minerales y por eso que se encuentran estos pozos aquí. Nos dan una pulserita y con esa pulserita podemos abrir y cerrar un locker. Así que bueno, nada, tenemos derecho al locker, a ducha, solamente no toalla y sandalias, digamos. Eso hay que traerlo cada uno separado. Pero bueno, está la verdad bastante organizado, bastante equipado todo, un montón de duchas, un montón de bailes, está muy bueno. Bueno, ya estamos dentro de las termas. No, hace 2 grados afuera y es al aire libre, ¿o no? Sí, hace frío. Pero bueno, vamos a ver, vamos al solcito, vamos a meternos al agua de una. Son aguas termales, como ya dijimos. Así que bueno, acá tenemos un panorama general.
pero ahora le mostramos un poquito más. ¡Vamos! ¿Y qué onda? Es rarísimo porque hace tanto frío afuera que te quieres meter, pero está tan caliente que duele. Estoy lindo, no puedo meterme todavía, creo que va a tener que estar progresivo. Pero hasta ahora no tortura. Bueno, acá estamos, la verdad que sí, como hace tanto frío afuera y esto está calentito, como decía Bruna, es como que te duele, pero ahí va, a ver. ¡Ah, qué placer! Sí. Espectacular. Hermoso. Después de congelarnos afuera, ahora venimos para adentro, donde acá es un poco diferente, está todo cerrado, hay diferentes piletas con diferentes temperaturas, pero bueno, nada, acá la podemos ver a Bruna, activa, saluda, y vamos a seguir probando a ver qué onda. Todo tiene su encanto, tanto las piscinas de acá adentro como la de afuera. No, obviamente afuera es mucho más lindo, pero con el frío que hace es mejor quedarse acá adentro, donde hay diferentes temperaturas del agua y todo, así que bueno, vamos a probar esta. Mentira. Y otra cosa puntual, dato, tiene un olor el agua, que no es un olor sucio, sino que debe ser de los minerales, porque me hace acordar a otros lugares a los que he estado, tipo el Mar Muerto y demás, que justamente es un olor así, parecido. Así que bueno, nada, a disfrutar, vamos. La experiencia estuvo increíble, la verdad que vale la pena venir a estos lugares. Por ahí hay otras termas también para explorar, pero esa está espectacular, nos encantó y súper recomendamos, 10 de 10. Para terminar nuestra estadía en Budapest, no podemos dejar de comer una comida típica, ¿sí? Acá son muy famosos los salames, el salame húngaro y también las salchichas, no sé, que para nosotros son chorizos. Acá tenemos por lo visto 3 tipos de chori que vienen acompañados con verduras. Acá se ve que son pepinitos, unos ajíes y demás. Y estamos tomando una fresca, una buena birra IPA artesanal. Así que bueno, vamos a tener que degustar todo. A ver qué tal la IPA húngara. 10 de 10, impresionante. Y ahora vamos con esto. Es un chori, justamente. Choricito. Vamos con el chori de onda. Tiene como un puré acá. Súper aprobado. Esto está sazonado con bastante paprika, que es el ingrediente principal acá de la cocina húngara. Así que espectacular. Si vienen a Budapest, no dejen de probar estas cosas. Una de las cosas que no pueden dejar de hacerse si vienen a Budapest es caminar por la avenida Andrassy, que esta es la avenida que vemos acá. Está llena de empacadas, tiendas de lujo, la verdad que es muy linda. Y a nosotros nos parece que recuerda un poco a Buenos Aires, la parte de Recoleta, para los que ya conocieron Buenos Aires. Esta calle une el centro de la ciudad a la Plaza de los Héroes, que es ahí donde están las termas. Y en la avenida Andrassy, lo que más se destaca es la Ópera Estatal de Budapest, que es este edificio impresionante, con su estilo neo-renacentista y detalles así bien barrocos. Es una de las óperas más lindas de Europa y es una de las mejores justamente en cuanto a acústica y tamaño. Alberga 1200 personas. Fue construida la segunda mitad del siglo XIX y es una obra de arte. Justamente. Fíjense con todos los detalles que tiene, los balcones, la parte superior con estatuas. Una locura, totalmente una locura, hermosa.
por Budapest en transporte público es muy fácil. El transporte, la verdad que es espectacular, es muy bueno. Así que bueno, para comprar los tickets, ahí están estas maquinitas en la metro. O si no, también puedes bajar la aplicación. Nosotros compramos, usamos la maquinita. Así que vos venís acá, pones inglés y elegís si querés un ticket único, 10 tickets, o en nuestro caso tenemos que volver infelizmente, así que vamos al aeropuerto. Vamos a comprar 2 tickets de aeropuerto que nos va a salir 2.200 fiorines. Y vamos a pagar con tarjeta. Y bueno, y acá sale 2 billetes para el aeropuerto. Vamos que vamos. Abajo de la avenida Andrade pasa la línea del metro 1, que es la línea del metro más antigua de Europa continental. Y también es patrimonio de la humanidad. Se la ve espectacular, es muy linda, muy pintoresca. Miren un poquito las paredes, todo el ladrillito. Y bueno, y funciona súper bien. Es increíble lo que funciona. Vienen rápido los trenes y está todo muy limpito e impecable. Y bueno amigos, ya estamos por partir y como vieron, 2 días en Budapest nos dio mucha historia, mucha comida, birra, aguas termales y hasta crucero, y sin contar el presupuesto. Como pudieron ver, nosotros lo pudimos hacer, así que ustedes también, no hay excusas. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, a dejarnos un like que nos ayuda un montón, Y también síganos en nuestras redes sociales. y como siempre, Vamos ¡vamos que que vamos! vamos!